Hola amigos, esto es un contador analógico de luz. Lo están quitando ya porque están poniendo los electrónicos que tienen conexión directa con la central y no tienen que venir a medirnos. Este es uno y este es otro, ¿vale? Y a este contador le digo, si te entiendo, te paro o te doy movimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando comprendemos su funcionamiento, voy a quitarle la tapa, aquí tenemos los dígitos contadores, ¿eh? Y aquí tenemos el contador y vemos su disco, que ya hemos estudiado en el otro vídeo, que se trata del motor de Galileo Ferrari. La Tierra plana, Galileo Galilei, este es Galileo Ferrari. Y precisamente se adelantó a Nikola Tesla, fue el precursor de la idea del motor de inducción. Lo que pasa que este hombre era más teórico y Nikola Tesla hizo el motor práctico para que se pudieran utilizar para mover potencia, y el Galileo Galilei, y el Galileo Ferrari, aquí lo pongo, motor de inducción de Galileo Ferrari. Él se dio cuenta de que él lo hizo con bobina y con electroimanes, ¿vale? Pero se dio cuenta que teniendo dos electroimanes a 90 grados y alimentando una corriente desfasada uno respecto a otro de 90 grados, se conseguía una polarización circular y hacía que el vector magnético, por ejemplo, entre el azul, aquí habría un vector magnético de aquí a aquí vertical, ¿vale? Norte, sur, sur, norte, cambiando con la alterna, y aquí había otro vector magnético, y aquí habría un vector circular, un vector magnético rotativo que haría que funcionase un motor. Pues bien, en el lugar de poner un motor para mover algo de mecánica, pues tenemos un contador. Él sí lo dijo, se puede utilizar mi dispositivo para contar la electricidad. Pues lo han usado al cabo del tiempo. Pero acordaros que este hombre, Galileo Ferrari, fue el precursor, el que lo inventó y no Nikola Tesla. Sin embargo, la fama se la llevó Nikola Tesla. Estuvieron hasta en juicio, ¿vale? A ver si me lo explico de forma práctica y que no os líe mucho, ¿vale? Ya hemos visto que tenemos un campo vertical, alterno, aquí está, esta herradura, aquí tenemos en rojo otro campo alterno, magnético, aquí está. He pintado nada más que el semiciclo positivo, por ejemplo, y aquí está el disco pintado. Pues en la composición magnética de este desfase de onda, alimentando la corriente I en rojo, circula por este electroimán, y la corriente I en azul circula por el electroimán. Este desfase de 0 a 90 grados circulando por la bobina, ocurre una polarización circular aquí y hace que el disco gire. Bien, ¿cómo consiguen el desfase de esta polarización, el desfase de 90 grados sin utilizar nada electrónico? Lo hacen muy sencillo, mirad cómo lo hacen. La corriente de red, 230 voltios. Alimento en paralelo una bobina de alta impedancia, que es la bobina voltimétrica. Al tener alta impedancia, tiene una reactancia, una autoinducción que hace que se oponga a la corriente que alimenta. Entonces, esta bobina va a tener un desfase de 90 grados respecto al voltaje, a la onda de voltaje. Aquí lo pongo. Aquí tenemos la onda de voltaje de la red de alterna, de la red de alimentación del contador. Y fijaros cómo lo he pintado, que la corriente que circula por la bobina de voltimétrica está desfasada a 90 grados. Cuando esto está en su máximo el voltaje, está la corriente a cero. Cuando empieza a decaer el voltaje en la tensión de red, cuando es cero el voltaje en la tensión de red, es máxima la corriente en la bobina de voltimétrica, ¿vale? Sin embargo, la bobina de amperimétrica, que es la que mide los amperios, tiene baja impedancia porque tiene muy pocas vueltas. Observemos cómo está hecha. A ver si me deja sacarlo. Bueno, mirad por debajo. Mirad por debajo. ¿Veis que tiene más que 6 vueltas, 3 y 3? Baja impedancia. Entonces tiene una autoinducción baja, una reactancia inductiva pequeña. Por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz hace que la corriente no se desfase respecto al voltaje. Ya he liado la traca, ya se está moviendo esto. Bueno, no va. Entonces aquí observad cómo la tensión de red
está en fase con la corriente que circula por la bobina amperimétrica. Está en rojo. La pinto en rojo, que está aquí. Esta corriente está en fase. Entonces tenemos que esta corriente está desfasada a 90 grados y esta está en fase. Ya tenemos una corriente aquí a 0 grados y una corriente a 90. Por lo tanto ya tenemos un desbalance de los flujos magnéticos entre este y esta. Y de ese desbalance ocurre pues el fenómeno de campo magnético rotativo. El gran descubrimiento que hizo este físico y ingeniero eléctrico Galileo Ferrari. Gracias, Galileo. Entonces, ¿este experimento para qué nos puede servir aparte de aprender? Pues podemos convertir este contador, lo podemos convertir en un contador de energía reactiva. Sí, sí. Este contador cuenta la activa, pero si le hacemos una variación, podemos convertirlo en reactiva. ¿Cómo? Pues esto gracias a mi amigo Gabriel Méndez, que es ingeniero, de aquí le saludo, de Buenos Aires, pues me explicó cómo hacerlo. Entonces, si pensemos que esta bobina que tenemos aquí, la voltimétrica, es esta, ¿vale? Bobina de voltaje, y sabemos que la corriente la va a desfasar a 90 grados. ¿Qué le podemos hacer? Pues le vamos a poner un condensador en serie para que entre en resonancia y la corriente la vuelva a enfasar con la red. Le vamos a quitar ese desfasaje gracias a la resonancia con el condensador. Vamos a probar varios tipos de condensadores y lo vamos a ver en el osciloscopio. Voy a probar con condensador de 220 nanos, 443 nanos y 330 nanos y otro de 470 nanos. Y vamos a ver el desfase de onda que hay entre la bobina voltimétrica. Dentro de la bobina voltimétrica vamos a ver con las ondas aquí puestas. Voy a poner el osciloscopio, la masa de los dos canales la voy a poner aquí. Voy a poner una resistencia serie y una resistencia limitadora. La resistencia esta limitadora de 8K2 la voy a poner porque al poner el condensador la corriente va a aumentar porque entra en resonancia. Esta bobina está preparada para unos 17 mA de consumo, ¿vale? Para que el contador cuando está conectado en nuestra red no consuma mucho. Este consumo de la bobina voltimétrica no lo contea nuestro contador. Sin embargo, la empresa suministradora tiene que pagar el gasto de este consumo. Entonces lo hacen para que tenga un consumo bajito, 17 mA. Cuando yo le pongo el condensador en resonancia con esta bobina, la corriente aumenta y ya pasa a ser 100 y pico mA. Por lo tanto, para limitar esa corriente le he puesto una resistencia de 8K2 para que la corriente que circule sea la original, 17 mA. Tengo aquí un interruptor que voy por momentos para que tengamos el contador de origen de fábrica sin resonancia, para compararlo con una bobina desfasada 90 grados respecto al voltaje o una bobina en fase con el voltaje estando en resonancia. Y luego, para poder ver ese desfase, si realmente está en resonancia esta bobina, le vamos a medir con el osciloscopio, una punta de osciloscopio vamos a poner aquí y otra punta de osciloscopio vamos a poner aquí. Entonces aquí vamos a ver la senoidal que hay y en este punto vamos a ver la otra senoidal. En este punto, en el canal 2, vamos a medir la corriente, porque he puesto una resistencia de 220 ohmios para medir la corriente respecto a la tensión. Entonces veremos el desfase que hay entre la corriente y la tensión. Si vemos que están en fase, que están así, si está en la tensión y la corriente está así desfasada, vemos el desfase en el osciloscopio y si vemos que está así dentro, si vemos que está justo dentro, vemos que está enfasada y podemos comprobar que está en resonancia verdaderamente. Voy a cambiar diferentes valores y vamos a ver el movimiento de la onda dentro del circuito. También quiero deciros que para comprobar el avance del disco, para ver la velocidad del disco en las distintas circunstancias, con condensador o con esto cortocircuitado que es sin condensador, veremos cómo actúa una carga resistiva de 700 vatios pura, una plancha. Tenemos aquí la plancha preparada, ¿vale? También tenemos una carga capacitiva, un condensador de 25 microfaradios, que es este, lo vamos a probar a ver qué ocurre con el contador. Y después tenemos una carga inductiva, el transformador de 230 voltios, reductor a 12 voltios y lo vamos a conectar o bien con una carga a su salida de 50 vatios o bien al aire para que tenga una inductancia mayor. Cuando está en vacío el transformador tiene una carga inductiva mucho más alta. Cuando ya cerramos y consumimos del secundario,
el coseno de phi se queda 1 y realmente es una carga resistiva, ¿vale? Entonces lo voy a dejar abierto y cerrado para que veamos las diferentes circunstancias. Bien, voy a pausar un momento para ordenarme yo en mi cabeza y ahora os explico la circunstancia cómo irá. Bien, primeramente vamos a cerrar este interruptor y vamos a ver cómo están las ondas en el osciloscopio. Desde este punto la corriente y el voltaje, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo, sin ninguna carga a la salida. Bueno, en este momento tengo el transformador. Tengo el transformador ahí, pero no importa, porque yo no voy a mirar el movimiento del disco. Voy a mirar el desfase en el osciloscopio. Voy a encenderlo. Vamos a enchufar el sistema. Le doy marcha. Bien. Ya tenemos aquí la onda. Vamos a dejarlo finito, que se vea bien. Ahí. Fijaros, fijaros que tenemos 50 Hz, ¿no? Desde aquí, de la cúspide esta, 1, 2, 3, 4, 4. Este es el voltaje, el canal 1. A ver, vamos a poner a 0 el canal. Este es el canal 1, el voltaje. Ese es el canal 2, la corriente. Observad cómo la corriente está desfasada a 90 grados. De 0 a 90 grados. Gracias a la alta impedancia de esta bobina. ¿Vale? Yo he metido aquí una resistencia. Perdón, aquí he metido una resistencia. Y estoy midiendo entre este punto y este punto. ¿Veis? Aquí lo veis. He metido la resistencia, estoy midiendo entre este punto y este punto. Entonces tenemos corriente y voltaje. Bien, ahora voy a coger y voy a abrir este interruptor y voy a dejar que esté en resonancia la corriente, la bobina voltimétrica, gracias al condensador que le he puesto de 243 nanos. Lo he tenido que calcular para que esté lo más ajustado. Aquí tengo hecho una suma de dos condensadores, ¿vale? Y la suma total es 243 nanofaradios. Voy a quitarle el puente y observar lo que ocurre. Podéis observar cómo tanto la corriente como el voltaje están en fase. Canal 1. Ese es el canal 1. Canal 2. Ahí lo tenéis, la corriente. Los dos a la vez. ¿Veis? Se observa claramente cómo he conseguido. Voy a parar este momento. Se observa claramente cómo he conseguido aquí la resonancia. Y gracias a esa resonancia estoy poniendo en fase la corriente que circula por la bobina con el voltaje de alimentación. Por lo tanto, ahora mismo, la corriente que circula por la bobina, esta, la de voltaje, que es la azul, aquí está azul, en vez de estar desfasada de aquí, que se ha desfasado 90 grados, está ahora mismo aquí encima. Está solapando, ¿vale? Voy a pausar un momento y vamos a preparar los siguientes experimentos. Voy a pausar. Mirad, chavales, le he quitado el condensador este, que es de 443, y vamos a comparar la señal de onda con 220 nanos. Ahí lo he puesto, 220 nanos. Le doy marcha. Fijaros, con menos capacidad, ¿qué es lo que ocurre? La corriente ya no está en fase, sino que está más bien... Vamos a ponerlo así. Ahí. Fijaros como la corriente, que es la más pequeña, está más para atrás. No, en vez de estar en fase, está a menos tantos grados. Menos no sé cuántos grados, pero veis que va para atrás, ¿no? Bien, ahora de 220 vamos a poner 330. Voy a pausar. Bien, amigos, ya tengo puesto 330 nanos. Observad ahora. La corriente está casi en fase, pero un poquito desplazada a la derecha, un poquito más tarde, ¿lo veis? Si estos son 360 grados de aquí a aquí, dividimos por la cantidad de cuadritos, divisiones, y vemos el desfase. Es muy poco desfase, pero más tarde la corriente, ¿lo veis? Bien, vamos a pasar y en vez de 330 vamos a colocar ahora otro de 470 nanos. Esto es casi medio microfaradio, ¿vale? Vamos a pausar. Bien, podéis observar cómo ya he puesto 470 nanofaradios o 470K, que técnicamente los electrónicos le dicen K. Pero vamos, fijaros. Ahora está más desfasado todavía. Si estos son 90 grados de desfase, 45 grados de desfase. ¿Vale?
Bueno, ya lo hemos visto, voy a pausar y vamos a seguir con los experimentos. ¿Ves? Ahora en vez de 90 grados, que es aquí, está a 45, por aquí más o menos. Pausa un momento. Bien, amigos, ahora vamos a hacer el siguiente experimento. He colocado aquí en C1 el valor mejor de resonancia, que es 330 nanos, ¿vale? Perdón, 243 nanos, ahí lo tengo. Pero primero voy a cerrar este interruptor y lo tengo anulado. Voy a cerrar este interruptor y es como si estuviera de fábrica, sin tocarlo, para que esté desfasada la corriente aquí 90 grados. Y ahora vamos a cerrar aquí y vamos a conectar una plancha, una carga resistiva pura a la salida. Aquí la tengo. Ya tengo la salida del contador a la resistencia. Y vamos a probar con el batímetro original, con el contador como viene de fábrica, excepto con la resistencia esta, que es una limitadora para ver la corriente, que eso no pasa nada. Vamos a ver lo que avanza a la velocidad del contador del disco. Bien, lo tengo ahí. Vamos a darle marcha. Le voy a dar marcha aquí a la perilla para encenderlo. Le doy marcha. Vemos cómo se enciende, cómo gira. Está gastando 700 vatios, ¿vale? 700 vatios la plancha. Fijaros la velocidad que lleva. Vaya, hombre, se ha quedado pillado. Bueno, primero vemos que el desfase es correcto. Veis el desfase, 90 grados de corriente y tensión. Por lo tanto, tenemos par motor. Veis que tiene par motor, ¿no? Voy a coger y voy a dejarlo en resonancia. Voy a quitarle este interruptor y voy a dejarlo para que actúe la resonancia y esto esté en fase. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Hay veces que se atranca a veces el de este. Está un poco daleado el disco. Le están dando, ¿no? Le voy a quitar el interruptor. Lo quito ya. Fijaros cómo se mueve ahora más despacio. ¿Lo veis? ¿Por qué se mueve más despacio? ¿Por qué tiene menos par motor? Pues muy sencillo. Porque hemos conseguido que estén en fase la corriente y el voltaje de la bobina voltimétrica. Si estos dos vectores están en fase, los rojos con los azules, ese aumento y disminución del voltaje no provocaría nunca una rotación magnética, nunca rotaría. Ahora mismo está aumentando y disminuyendo, pero como están los dos en fase, no tiene par motor, ¿vale? Sin embargo, si yo le quito, si yo le pongo el interruptor, le cierro el interruptor, vemos cómo se mueve mucho más rápido. ¿Veis cómo se mueve más rápido? Ahí tenemos el desfase. Voy a pausar un momento, voy a cambiar el experimento y voy a hacer otro experimento. Bien, chavales, ahora se trata de, para que veáis cómo esto se ha convertido en un contador de corriente reactiva. Ahora vamos a abrir la resistencia y vamos a cerrar la carga de un condensador de 25 microfaradios. Aquí lo tengo, ¿vale? 25 microfaradios a la salida del contador, que es esta. Primero vamos a dejar este interruptor cerrado y vamos a ver si contea el disco. Vamos a ver si contea. Voy a darle marcha. Fijaros, está quieto, ¿lo veis? Tenemos un desfase de 90 grados en la bobina voltimétrica, la corriente, y sin embargo no contea, porque es una carga reactiva. ¿Lo veis? Una carga reactiva, está quietecito. Vamos a quitar el puente. Quito el puente. Fijaros, hemos convertido el contador en una carga reactiva, en un contador de reactiva. Ahora tenemos en fase la corriente y la tensión de la bobina voltimétrica y hemos generado un contador de reactiva. Podemos modificar cualquier contador haciendo este circuito gracias a Gabriel. ¿Vale? Voy a pausar y vamos a hacer otra prueba distinta. Vamos a hacer otra prueba distinta con una carga inductiva, ¿vale? Voy a pausar un momento. Voy a colocar el transformador este. Voy a quitar esto y voy con el transformador. Pausa un momento. Bien, amigos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la carga inductiva al transformador y vamos a cerrar aquí, ¿vale? Y vamos a tener cerrado este interruptor para que esté como de original, de fábrica, ¿vale? Y vamos a ver el conteo del transformador con la carga activa, puesto que cuando hay carga, aunque sea inductivo el transformador, al tener el secundario con carga alta, esto es casi la unidad y se comporta como una carga activa. Luego en vacío veremos lo que pasa. Le voy a dar marcha. Vamos a cerrar, a poner la lámpara.
podemos ver cómo va dando vueltas, ¿lo veis, no? Fijaros ahí. ¿Vale? Como es pocos vatios, son 50. Esto es 50 vatios, es poca chicha, pero se va moviendo, ¿vale? Fijaros, si lo quito ya es carga inductiva. Observad el disco. Vamos a ver con el Parkinson. No se mueve, ¿lo veis? Está quieto. Ahí está como original, con desfase. Vamos ahora a introducir en el experimento, vamos a introducir el condensador para que esté en resonancia y esté en fase. Vamos a ver qué ocurre. Convertimos el contador en un contador de reactiva, vamos a ver qué ocurre. Voy a parar. Voy a quitarle le quito el interruptor. Y primero vamos a hacerlo con carga activa. Lo ponemos en carga activa, le damos marcha. Fijaros, ya tenemos en fase la bobina voltimétrica. Cuando es corriente activa, porque está en la carga, ¿cómo está el disco? El disco está parado, ¿vale? Le voy a quitar la bombilla, veréis que se apaga la luz y vamos a ver qué hace el disco. Hay veces que se tranca un poco. Vamos a ver. ¿Podéis observar que va para atrás? ¿Podéis ver que va para atrás el disco? ¿Lo veis que va para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué va para atrás? Le voy a poner ahora la carga activa. Ya tengo la carga activa. ¿Qué pasa cuando le pongo carga ya activa? Perdonad por el Parkinson que tengo yo. Tengo últimamente Está quieto, ¿no? Le quito la carga. Ya es más carga reactiva inductiva. Que me roza un poco el disco. ¿Veis que está girando? ¿Veis? ¿Veis que gira para atrás? Vale, voy a parar esto. Ahora mismo lo tengo como contador de reactiva. ¿Veis que está en fase la bobina, la voltimétrica? ¿Qué está ocurriendo? Pues fijaros, como en este caso, al poner la bobina inductiva, lo que está haciendo es que está retrasando la corriente que circula por el desfase que está generando el transformador, es contrario al desfase del condensador. El condensador adelanta la corriente y el transformador atrasa la corriente. Entonces, como ya teníamos esto en fase, ¿vale? Esto al atrasar la corriente como aquí, se forma un par, pero un par contrario en estos electroimanes. Entonces, no lo estoy explicando muy bien, pero entendés que el condensador es contrario en el efecto del atraso o adelanto con la corriente. El condensador lo que hace es que la tensión la adelanta, perdón, la corriente en la carga inductiva, me estoy haciendo la picho el lío. La carga inductiva retrasa la corriente y en el condensador la adelanta, ¿vale? Cuando esto todavía no está cargado, la corriente es máxima. Eso lo podéis ver en cualquier página de internet que lo explique a lo mejor con más soltura que yo. Pero básicamente está hablando de que estas dos corrientes se están adelantando una respecto a otra y depende el sentido de avance, de prontitud de una respecto a otra, hace que el par motor gire. En vez de estar así, pues a lo mejor las flechas están para la izquierda, ¿lo veis? Está así, están para la izquierda. No es eso, me estoy equivocando, no es eso exactamente. No está correcto esto, porque esto siempre está cambiando. Pero el par motor que se origina aquí dentro va a ser contrario. Voy a pausar un momento a ver si no se me olvida ningún detalle. Perdonad que esto lo hago en directo y hay veces que tengo la mente un poco más embotada y no... Pero con que cojáis las partes básicas, el que quiera profundizar ya por su cuenta puede estudiar en otro sitio. Voy a pausar un momento. Quería explicar una cosilla del contador, que aquí se ve que los fabricantes, el freno magnético tiene unos tornillos para regular. Verá, os voy a quitar, lo voy a desmontar para que lo veáis. Lo voy a desmontar. Me están llamando por teléfono.
Que realmente los tornillos estos no regulan nada. Está de pega porque están soldados los imanes, ¿vale? Voy a cortar ya y hasta luego, amigos, que es que me están llamando por teléfono. Gracias por ver mis vídeos.